Hola, queridos oyentes, soy Clara y este es su espacio de verdad. ¿Saben? Cada vez que abro mi correo y leo los mensajes que ustedes me envían, siento el peso de las palabras no dichas, de las lágrimas guardadas, de las batallas que nadie ve. Y es por eso que este canal existe. Aquí, usted, nuestro suscriptor, es nuestro protagonista. No yo, no personajes inventados. Usted, con su historia real, su dolor verdadero, su fuerza increíble. Hoy voy a contar una más de esas historias que me llegó, y como siempre, protegeré la identidad de quien confió en mí, pero honraré cada palabra, cada sentimiento. Así que prepárese, porque esta historia lo va a conmover. Respiro hondo antes de empezar a contar esto. Todavía me cuesta creer que pasó, que yo viví todo eso. Pero necesito sacarlo. Necesito que alguien entienda por qué tomé las decisiones que tomé. Mi nombre es Enilda. Tengo 58 años. Durante 32 años estuve casada con Ferrete. 32 años compartiendo todo. La casa, las comidas, las cuentas, los domingos, las preocupaciones. Él trabajaba en una ferretería, de ahí su apodo. Yo siempre fui ama de casa, aunque durante años ayudé a mi prima Arminda con su pequeño negocio de costura. Arminda era como mi hermana. Nos criamos juntas. Cuando ella quedó viuda hace 10 años, yo estuve ahí. La ayudé con todo, con los papeles, con la soledad, con las noches difíciles. Ferrete siempre fue callado. No era de esos hombres expresivos, pero yo pensaba que eso era normal, que después de tantos años juntos la pasión se vuelve costumbre, rutina, compañía silenciosa. Los domingos él veía fútbol. Yo preparaba el almuerzo. Por las noches él leía el periódico mientras yo tejía o miraba alguna novela. Así eran nuestras vidas, sin sobresaltos. Arminda venía seguido a casa. 3, 4 veces por semana, a veces más. Traía telas, me mostraba diseños nuevos, tomábamos café. Ferrete la saludaba con un gesto de cabeza y se iba a otra habitación. No quiero interrumpir su charla de mujeres, decía siempre. Yo hasta lo encontraba considerado. Hace 6 meses, un martes por la tarde, llegué antes de lo esperado a casa. Había ido al mercado, pero estaba todo muy lleno, muy ruidoso. Me dolía la cabeza. Decidí volver, descansar un rato. Cuando abrí la puerta noté algo extraño. El auto de Arminda estaba estacionado en la esquina, no frente a mi casa como siempre, en la esquina. Entré en silencio. La casa estaba en penumbras, las cortinas del comedor cerradas, cosa que nunca hacíamos de día. Escuché un ruido, voces bajas, risas. Venían del dormitorio, de mi dormitorio. No grité, no corrí, me quedé quieta en el pasillo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iban a escucharlo. Caminé despacio, muy despacio. La puerta estaba entreabierta, y ahí estaban, Ferrete y Arminda, en mi cama, entre mis sábanas, las mismas sábanas que yo había cambiado esa mañana. Ella tenía el pelo suelto, algo que nunca vi, porque siempre lo llevaba recogido. Él le acariciaba la espalda con una ternura que jamás me mostró a mí. Se reían, hablaban bajito, como si fueran adolescentes escondidos del mundo. Terminé en una plaza. Me senté en un banco. Había niños jugando, madres vigilando, ancianos dando de comer a las palomas. Todo seguía igual. El mundo seguía girando como si nada hubiera pasado, pero mi mundo se había detenido. No lloré. Eso fue lo más extraño. Esperaba llorar, gritar, sentir algo violento, pero solo había un vacío frío en el pecho, un silencio interno tan profundo que asustaba. Volví a casa cuando empezó a oscurecer. El auto de Arminda ya no estaba. Ferrete estaba en la cocina, preparando café, como si fuera un día normal. Me miró y dijo, «Tenemos que hablar». Me senté a la mesa. Él sirvió 2 tazas. Se sentó frente a mí. Esperé. «Esto lleva tiempo»,
dijo. 2 años. Empezó cuando ella estaba muy sola. Yo solo quería acompañarla. Tú sabes cómo era. Después de que murió su marido estaba muy mal. Necesitaba a alguien. Y pasó. No sé cómo explicarlo, pero pasó. 2 años. 2 años de mentiras. 2 años de ella sentada en mi sofá, tomando mi café, usando mi baño. 2 años de él besándome en la mejilla antes de irse a trabajar, mientras pensaba en ella. ¿Y ahora qué?, pregunté. Mi voz sonó extraña, ronca, como si perteneciera a otra persona. No lo sé, dijo él, pero no puedo seguir así, fingiendo. Arminda y yo nos queremos, de verdad. Asentí. Tomé un sorbo de café. Estaba frío. Entiendo, dije. ¿Quieres el divorcio? Él pareció sorprendido por mi calma. Sí, dijo, finalmente, pero quiero que sea en buenos términos. Somos adultos. Podemos manejar esto con madurez. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes, o intenté dormir. Estuve despierta mirando el techo, tratando de encontrar señales que no vi, de recordar momentos que debieron advertirme. Los días siguientes fueron raros. Ferrete se movía por la casa como si nada. Yo hacía lo mismo. Cocinaba, limpiaba, lavaba su ropa, como autómata. Él me habló del divorcio. Quería que fuera rápido, simple, dividir todo por la mitad. La casa podemos venderla, dijo un día durante el desayuno, y dividimos el dinero. Así los dos podemos empezar de nuevo. Asentí. No discutí, pero algo en mi interior comenzó a despertar, una pequeña espiga de claridad en medio de la niebla. Esa misma tarde, mientras ordenaba papeles viejos en el armario, encontré algo que había olvidado por completo. Una carpeta café. Adentro había documentos de la casa, escrituras, y ahí estaba, el título de propiedad, a mi nombre, solo a mi nombre. La casa era de mis padres. Ellos me la dejaron en herencia cuando murieron hace 20 años. Ferrete y yo nos casamos bajo separación de bienes porque él estaba saliendo de un divorcio complicado y no quería problemas. Yo acepté sin pensarlo mucho. Éramos jóvenes, estábamos enamorados. ¿Qué importaba el papel? Pero la casa siempre fue mía, legalmente, completamente mía. Me quedé ahí parada, no sé cuánto tiempo, quizá 1 minuto, quizá 5, hasta que Arminda giró la cabeza y me vio. Sus ojos se abrieron enormes, se quedó congelada. Ferrete siguió su mirada y me encontró. No dijo nada, ninguno de los dos dijo nada. Yo tampoco hablé. Di media vuelta y salí de la casa. Caminé sin rumbo, ni siquiera llevaba mi bolso, ni el teléfono, nada. Caminé por el barrio como una sonámbula. La gente me saludaba y yo no respondía. No podía. Me quedé mirando esos papeles durante horas, leyendo cada línea, asegurándome de entender bien. Y sí, la casa era mía. Ferrete no tenía ningún derecho sobre ella. No le dije nada. Guardé los documentos en un lugar seguro y seguí con mi rutina de zombie. Pero ahora había algo diferente. Un plan comenzaba a formarse. Ferrete empezó a traer a Arminda a casa. «Es más práctico», dijo. «Ya que vamos a estar juntos, no tiene sentido seguir escondiéndonos». Ella llegaba en las tardes, se sentaba en mi sofá, usaba mi cocina, hasta usaba mis tazas. La primera vez que la vi ahí, sentí que me iba a ahogar. Pero respiré hondo, sonreí. «Hola, Arminda», dije. «¿Quieres café?» Ella me miró con una mezcla de culpa y desafío. «Sí, gracias», murmuró. Le serví café. Me senté con ellos. Hablamos del clima, de las noticias, como si fuéramos 3 amigos cualquiera. Ferrete parecía aliviado por mi actitud. «¿Ves?», le dijo a Arminda. «Te dije que Zenilda es una mujer razonable». Razonable. Esa palabra retumbó en mi cabeza durante días. Razonable. Como si aceptar que tu marido y tu prima te traicionaran fuera algo razonable. Como si sonreír mientras te destrozan el corazón fuera de personas maduras.
Pero seguí sonriendo. Seguí siendo amable, razonable. Mientras tanto, busqué un abogado, discretamente. Una mujer llamada doctora Morales. Le conté todo. Le mostré los papeles de la casa. «Esto es claro», dijo ella. «La propiedad es suya. Él no puede reclamar nada. Usted puede pedirle que se vaya cuando quiera». Hizo una pausa. «¿Quiere hacer algo más? ¿Demandar por abandono de hogar? ¿Pedir compensación?» «No», respondí. «Solo quiero que se vaya, que los dos se vayan y que me dejen en paz». «Eso es muy sencillo», dijo. «Redacto una notificación legal. Le va 30 días para desocupar y listo». «Espere», dije. «Todavía no. Quiero hacerlo en el momento correcto». Ella me miró con curiosidad, pero asintió. «Cuando esté lista, me avisa». Pasaron 3 semanas. Arminda prácticamente vivía en mi casa. Traía sus cosas, dejaba su ropa en la lavadora, su shampoo en mi baño. Ferrete cada vez me hablaba menos, solo lo necesario. ¿Hay sal? ¿Llegó el recibo de la luz? Eso era todo. Una noche escuché que planeaban un viaje, a la playa, 2 semanas. «Será nuestro primer viaje juntos como pareja», decía Arminda emocionada. «Podremos ser nosotros mismos, sin escondernos». «Sí», respondió Ferrete. «Ya era hora. Zenilda va a estar bien sola. Siempre ha sido muy independiente». Independiente. Otra palabra que se clavó como un cuchillo. Al día siguiente llamé a la doctora Morales. «Quiero que prepare todo», dije. «La notificación, los papeles del divorcio, todo, para cuando vuelvan de su viaje». Se fueron un viernes por la mañana. Ferrete ni siquiera se despidió. Solo dijo: «Nos vemos en 2 semanas». Arminda me abrazó. «Gracias por ser tan comprensiva», susurró. «Sé que esto es difícil para ti». Asentí. No dije nada. En cuanto el taxi se alejó, respiré. Era la primera vez en semanas que respiraba de verdad. La casa estaba en silencio. Un silencio limpio, mío. Llamé a la doctora Morales. «Empecemos», le dije. Los siguientes días fueron extraños. Estuve sola en la casa, pero no me sentí sola. Me sentí libre. Caminaba por las habitaciones sin cruzarme con miradas incómodas. Cocinaba lo que quería. Miraba televisión a cualquier hora. Dormía en mi cama, en el centro, ocupando todo el espacio. Limpié cada rincón. Lavé todas las sábanas. Cambié las cortinas. Doné ropa vieja. Tiré cosas rotas que llevaban años guardadas por, si acaso. Una tarde mi vecina, doña Beatriz, tocó la puerta. «¿Estás bien, Zenilda?», preguntó. «Me veo diferente». «Estoy bien», respondí. Y era verdad. Estaba empezando a estar bien. Las 2 semanas pasaron rápido. El día antes de que volvieran, la doctora Morales vino a casa. Traía un hombre grande. «Aquí está todo», dijo. «La notificación de desalojo, los papeles del divorcio, las instrucciones para el proceso. Solo falta que usted decida cuándo entregárselo. Mañana, cuando lleguen, antes de que bajen las maletas». Se sonrió. «Me gusta su estilo», dijo. Esa noche casi no dormí, no por nervios, por anticipación, por una extraña sensación de justicia que comenzaba a asentarse en el pecho. Llegaron al mediodía, bronceados, sonrientes, con maletas llenas de ropa de playa y recuerdos felices. Los esperé en la sala. Tenía el sobre en las manos. «Hola», dijo Ferrete al verme. «¿Cómo estuvo todo?» «Bien», respondí. «De hecho, muy bien. Tengo algo para ustedes». Les extendí el sobre. Ferrete lo tomó con curiosidad. Lo abrió. Comenzó a leer. Su expresión cambió, de confusión a sorpresa, de sorpresa a incredulidad. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una notificación de desalojo», dije con calma. «Tienes 30 días para sacar tus cosas de esta casa. La casa es mía, siempre lo fue. También están los papeles del divorcio. Puedes revisarlos con tu abogado». Arminda me miró con la boca abierta. «¿Qué estás haciendo?», susurró. «Lo que debí hacer hace mucho tiempo. Hacerme cargo de mi vida,
de mi casa, de mi futuro. Ferrete dejó caer los papeles. Espera, ¿no podemos hablar esto? Somos adultos. Podemos llegar a un acuerdo. No hay nada que hablar. El acuerdo está ahí. 30 días. Después, si no te vas, procederé legalmente. ¿Y yo? Preguntó Arminda. ¿Qué hago yo? La miré. Mi prima, la persona que estuvo en mi boda, a quien ayudé en su duelo, a quien consideraba familia. Tú puedes hacer lo que quieras, pero no en mi casa, no en mi vida, no más. Ferrete intentó discutir. Alzó la voz. Dijo que yo estaba siendo irracional, que después de 32 años merecía algo, que esto era venganza. No es venganza, respondí. Es justicia. Hay una diferencia. Se fueron esa misma tarde, a la casa de Arminda. Ella vivía en un departamento pequeño, 2 ambientes, nada comparado con nuestra casa de 3 dormitorios con jardín. Durante los siguientes días, Ferrete intentó volver varias veces. Tocaba el timbre, mandaba mensajes. Seamos razonables, decía. Podemos dividir la casa, venderla y repartir. Es lo justo. No le respondía. La doctora Morales me había aconsejado no tener contacto directo. Toda comunicación debía ser a través de abogados. Arminda también intentó hablar conmigo. Me encontró en el mercado. «Zenilda, por favor», dijo. «Sé que estás dolida, pero esto es demasiado. Ferrete está destruido. No tiene a dónde ir». «Tiene a ti», respondí. «¿No es eso lo que querían? Estar juntos. Pues ahora están juntos». «Pero ese departamento es muy pequeño», insistió. «No podemos vivir ahí los dos. Necesitamos espacio. Necesitamos...» «Lo que necesiten no es mi problema», interrumpí. «Ya no». Se quedó callada. Luego su expresión cambió. Se puso dura. «Siempre fuiste egoísta», dijo, «siempre pensando solo en ti. Por eso Ferrete me buscó a mí, porque yo sí sé escuchar, yo sí sé dar cariño». Sus palabras dolieron. No voy a mentir, dolieron mucho, pero no me quebré. «Puede ser», dije, «pero egoísta o no, esta es mi vida, y ya no hay lugar para ninguno de ustedes en ella». Di media vuelta y me fui. No miré atrás. Las semanas que siguieron fueron difíciles, no por Ferrete o Arminda, sino por mí misma, por todas las preguntas que daban vueltas en mi cabeza. ¿Hice lo correcto? ¿Fui muy dura? ¿Debí perdonar? Una tarde, doña Beatriz vino a tomar té. «¿Cómo estás realmente?», preguntó. «No lo sé», admití. «A veces pienso que exageré, que debí ser más comprensiva, más razonable». Doña Beatriz dejó su taza con cuidado. «Razonable», repitió. «Esa palabra que tanto les gusta usar. ¿Sabes qué es razonable, Zenilda? Que si alguien te traiciona, tú tienes derecho a protegerte. Que si alguien te falta el respeto en tu propia casa, tú puedes pedirle que se vaya. Eso es razonable. Lo que ellos querían era que fueras sumisa, que aceptaras, que te hicieras pequeña para que ellos pudieran ser cómodos. Eso no es razonable. Eso es abuso». Sus palabras me cayeron como agua fresca. Lloré. Por primera vez desde que los encontré, lloré. «Está bien llorar», dijo doña Beatriz. «Llorar no es debilidad, es limpieza, es sacar todo lo podrido para que pueda crecer algo nuevo». Cumplidos los 30 días, Ferrete sacó sus cosas. Vino con un camión de mudanza. Yo no estaba. Preferí salir, visitar a una amiga de la infancia que hacía años no veía. Cuando volví, la casa se sentía más grande, más vacía, sí, pero también más mía. Respiraba diferente. El divorcio se procesó rápido. Como no había bienes compartidos, fue simple. Firmar papeles, esperar y listo. Después de 32 años, un matrimonio terminado en 6 meses de trámites. Ferrete y Arminda siguieron juntos. Me enteré por conocidos. Se mudaron a una casa más grande, alquilada. Escuché que se iban a casar. No sentí nada al saberlo, ni dolor, ni rabia, solo un vacío neutro, como si fueran extraños. Pasaron los meses, el invierno llegó y se fue. La primavera llenó el jardín de flores que yo misma planté. Empecé a hacer cosas que nunca había hecho.
Me anoté en un curso de pintura. Era algo que siempre quise, pero nunca tuve tiempo. La primera clase fue incómoda. Era la mayor del grupo. Las otras mujeres eran más jóvenes, pero la profesora, Marta, fue amable. Nunca es tarde para empezar. El arte no tiene edad. Descubrí que era malísima pintando. Mis árboles parecían brócolis, mis personas palitos, pero me divertía. Me reía de mis propios errores, y eso era nuevo. Hacía tanto que no me reía así. Hice amigas. Clara, una mujer de 62 años que había enviudado hacía poco. Patricia, de 55, divorciada y con 3 hijos grandes. Nos juntábamos después de clase a tomar café. Hablábamos de todo, de nuestras vidas, de nuestros miedos, de nuestros sueños. ¿Qué sabes de lo que me di cuenta?, dijo Clara. Que yo no era la esposa de Roberto, era Clara, y Clara tenía sueños propios que Roberto nunca vio. Ahora que él no está, estoy conociéndome de nuevo y me gusta lo que encuentro. Sus palabras resonaron en mí. Yo tampoco era solo la esposa de Ferrete, era Cenilda, y Cenilda tenía una vida propia, intereses propios, un futuro propio. Un sábado, mientras pintaba en el jardín, sonó el timbre. Era Ferrete. Se veía cansado, más viejo. «Hola, ¿puedo pasar?», pregunté. «¿Para qué?». «Solo quiero hablar. 5 minutos, por favor». Lo dejé pasar. Nos sentamos en la sala. Él miraba alrededor con nostalgia. «La casa se ve bien, diferente, pero bien». Esperé. «Quería disculparme», dijo finalmente, «por todo, por cómo manejé las cosas, por haberte lastimado. No estuvo bien». «No», coincidí, «no estuvo bien. Arminda y yo está siendo difícil. Vivir juntos no es como pensábamos. Ella es muy demandante, y yo extraño cosas. Extraño esta casa, extraño la tranquilidad». Sentí algo parecido a la pena, pero no era mi problema. «¿Por qué me estás contando esto?», pregunté. «Porque pensé que tal vez podríamos intentarlo de nuevo, empezar de cero, ya más maduros, sabiendo lo que no hay que hacer». Me quedé mirándolo. Este hombre que compartió mi vida durante 30 años, que conocía mis manías, mis miedos, mis sueños, o eso creía. Yo, ahora me daba cuenta que él nunca me conoció realmente, nunca se interesó en conocerme. Si esta historia te está resonando, si de alguna manera te ves reflejado en lo que estás escuchando, te invito a formar parte de esta comunidad de protagonistas. Suscríbete al canal, activa la campanita, porque aquí compartimos historias reales de personas que, como tú, decidieron tomar las riendas de su vida. No estás solo en esto. «No», dije simplemente. «¿No?», repitió. «¿Ni siquiera lo vas a pensar?». «No hay nada que pensar», respondí. «Lo que tuvimos se terminó. No se rompió, se pudrió. Durante años. Quizás siempre estuvo así y yo no me di cuenta, pero ahora lo veo claro. Y no quiero volver a eso. No quiero volver a ser esa mujer que acepta migajas y las llama amor». «No eran migajas», protestó. «Fuimos felices durante mucho tiempo». «Tú fuiste feliz», lo corregí. «Yo estuve cómoda. Hay una diferencia. La felicidad te hace crecer, la comodidad te hace pequeña. Me hice tan pequeña que casi desaparezco. Pero no más. Ahora estoy creciendo de nuevo, y no tenés lugar en esa vida nueva». Se quedó callado un rato largo. Luego asintió. «Entiendo», dijo. «¿Podemos al menos ser amigos? ¿Llevarnos bien?» «No somos amigos», respondí. «Fuimos esposos. Eso se terminó. No necesito tu amistad. No quiero tu amistad. Quiero que sigas tu camino y me dejes seguir el mío». Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir se dio vuelta. «¿Sos feliz ahora?», preguntó. Pensé en la pregunta. ¿Era feliz? No de la manera ruidosa y obvia, no con grandes celebraciones o emociones desbordadas, pero había algo, una paz, una certeza, un despertar lento cada mañana sabiendo que el día me pertenecía. «Estoy aprendiendo a hacerlo», respondí, «y eso es más de lo que tuve en mucho tiempo». Asintió, y se fue.
No volvió. Arminda tampoco volvió. Escuché por ahí que dejó su negocio de costura, que Ferrete la mantenía, que peleaban mucho, pero eran solo rumores, no me interesaban. Enfoqué mi energía en mi vida, arreglé el techo que goteaba, pinté las paredes de colores que siempre quise, pero Ferrete decía que eran muy llamativos, un celeste suave en la cocina, un amarillo pálido en el comedor. Mi dormitorio lo dejé blanco, limpio, como un lienzo en blanco esperando ser llenado. Una de mis nuevas amigas, Patricia, me habló de un grupo de viajes para mujeres solas. «Vamos una vez al año a algún lugar», explicó. «Nada lujoso, solo conocer lugares nuevos, sin hombres, sin dramas, solo nosotras». La idea me asustó al principio. Yo nunca había viajado sola, siempre con Ferrete, y los viajes con él eran funcionales, ver lo mínimo, volver rápido. Nada de aventuras. «Probá», insistió Patricia. «El próximo viaje es a las sierras. 3 días. Si no te gusta, no volvés». Me anoté, con miedo, con dudas, pero me anoté. El viaje fue revelador. Éramos 8 mujeres, todas mayores de 50, todas con historias, divorciadas, viudas, algunas solteras. Caminamos por senderos de montaña, nos reímos hasta llorar alrededor de una fogata, compartimos historias sin miedo al juicio. Una noche, bajo las estrellas, una mujer llamada Teresa contó su historia. Había estado casada 40 años. Su marido la dejó por su secretaria. «Al principio quise morirme», dijo. «Sentía que mi vida había terminado. Tenía 63 años. ¿Qué iba a hacer yo sola a esa edad?» Pero entonces mi hija me dijo algo. Me dijo: «Mamá, no es el final de tu vida, es el final de una etapa, y las etapas se terminan para que empiecen otras, nuevas, mejores». Sus palabras me llegaron hondo. No era el final, era el comienzo. Volví de ese viaje diferente, más liviana. Empecé a hacerme cargo de la casa de otra manera, no solo limpiando y manteniendo, sino transformando. Convertí el cuarto de huéspedes en un taller de pintura, con buena luz, una mesa grande, estantes para materiales. Pasaba horas ahí, pintando, a veces cosas reconocibles, a veces solo manchas de color que me hacían sentir bien. No importaba el resultado, importaba el proceso, el estar presente, el crear algo con mis propias manos. Doña Beatriz vino a visitarme un día. Vio el taller, vio mis pinturas. «Mira vos», dijo sonriendo. «¿Quién lo diría? Cenilda artista». «No soy artista», protesté. «Solo pinto por diversión». «¿Y eso qué es si no es ser artista? El arte no es sobre ser buena o famosa, es sobre expresarte, sobre soltar lo que tenés adentro. Y vos estás soltando años de silencio. Eso es arte puro». Un día, mientras compraba materiales en una librería, una mujer me abordó. «Disculpa», dijo, «¿sos Cenilda?» La miré confundida, no la reconocía. «Soy Mónica», continuó, «prima de Arminda. Nos vimos en algunas reuniones familiares hace años». Asentí, recordando vagamente. «Quería decirte algo», bajó la voz. «Sé lo que pasó entre Arminda y tu ex marido. Quería que supieras que no todos en la familia estamos de acuerdo con lo que hicieron. Fue horrible, y la manera en que hablaban de vos después, como si vos fueras la mala, como si vos les hubieras hecho algo terrible al echarlos, me daba asco». Sus palabras me sorprendieron. «Gracias», dije, «pero no hace falta. Ya pasó». «Sé que pasó, pero igual quería que lo supieras, porque es importante, que sepas que no estás sola, que hay gente que entiende lo que hiciste y que te admira por eso. Yo, si alguna vez me pasa algo así, quiero tener tu valentía, tu fuerza». Se fue antes de que pudiera responder, pero sus palabras se quedaron conmigo. Valentía, fuerza. Nunca me había visto así.
Me veía como una mujer que simplemente había hecho lo que tenía que hacer. Pero quizás era eso. Quizás la valentía no era hacer cosas extraordinarias. Era hacer lo correcto cuando todo te empujaba a quedarte quieta. El primer aniversario de la separación llegó sin que me diera cuenta. Estaba plantando rosas nuevas en el jardín cuando doña Beatriz me lo recordó. «Hace un año exacto que echaste a ese inútil», dijo. «¿Cómo te sentís?» Me senté en el pasto, manchada de tierra, sudada, feliz. «Me siento viva», respondí. «Por primera vez en décadas me siento completamente viva». Esa noche preparé una cena especial, solo para mí. Nada extravagante. Pasta con una salsa que tardé horas en hacer, una copa de vino, música que me gustaba. Me senté en la mesa que antes compartía con Ferrete, pero ahora no sentía su ausencia, sentía mi presencia. Brindé sola, por mí, por haber sobrevivido, por haber elegido vivir en lugar de solo existir. Los meses siguientes trajeron más cambios. Me ofrecieron dar clases de tejido en un centro comunitario, algo pequeño, 2 veces por semana. Acepté. Descubrí que me gustaba enseñar, ver a otras mujeres, aprender, crear, conectar. Una de mis alumnas, Graciela, tenía 56 años. Estaba pasando por un divorcio complicado. A veces llegaba con los ojos rojos. «Perdón», decía, «hoy no es un buen día». «Está bien», le respondía. «Los buenos días vienen y van. Lo importante es seguir tejiendo, punto por punto, día por día». Un día, después de clase, se quedó a ayudarme a ordenar. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo tímidamente. «Claro». «¿Cómo hiciste para salir adelante, para no quedarte atrapada en el dolor, en la rabia?» Me senté, pensé en su pregunta. No fue rápido, admití, ni fácil. Hubo días en que quería quedarme en cama, días en que la rabia me ahogaba, días en que me cuestionaba todo, pero decidí que ellos ya me habían quitado suficiente. No iba a dejarles también mi futuro, mi paz, mi capacidad de ser feliz. Eso era mío, y lo defendí. Todos los días, cada decisión que tomaba, me preguntaba, ¿esto me hace crecer o me hace pequeña? Y elegía crecer, aunque doliera, aunque asustara. Graciela asintió. Tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», susurró. Necesitaba escuchar eso. Pasó otro año, luego otro. La vida siguió su curso, tranquilo, constante. Empecé a viajar más, con el grupo de mujeres, sola también. Pequeños viajes, pueblos cercanos, ciudades que siempre quise conocer. En uno de esos viajes, en una librería vieja de una ciudad pequeña, encontré un libro de poesía. Lo abrí al azar. Había un verso que decía, «A veces hay que morir en vida para poder renacer». Compré el libro. Esa noche, en la habitación del hotel, lo leí completo. Lloré, reí, sentí que alguien, en algún momento, había sentido lo mismo que yo y había encontrado palabras para decirlo. Cuando volví a casa, el jardín estaba florecido. Las rosas que planté hace 2 años ahora eran arbustos grandes y hermosos. Me senté en el patio, con un té, mirando cómo el sol se ponía detrás de los árboles. Mi teléfono sonó, un mensaje de Clara, de mi clase de pintura. «Estamos organizando una exposición de nuestras obras, pequeña, en el Centro Cultural. ¿Te anotás?» La idea me aterraba, mostrar mis pinturas, que la gente las viera, las juzgara. Pero luego pensé, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Que no le gusten a alguien? Ya sobreviví cosas peores. «Me anoto», respondí. La exposición fue un evento pequeño, modesto, pero lleno de gente, amigos, familiares de las otras artistas, vecinos curiosos. Mis pinturas estaban en una pared, 5 cuadros, ninguno perfecto, pero todos hechos con honestidad, con emoción.
Una mujer joven se detuvo frente a uno de ellos, un paisaje abstracto en azules y verdes. «Me gusta esto», dijo. «Transmite paz, como si el mundo pudiera estar caótico afuera, pero aquí hay calma». Le sonreí. «Eso es exactamente lo que sentía cuando lo pinté», dije. Compró el cuadro. Mi primer venta. No era por el dinero, era por saber que algo que yo creé resonó en otra persona. Le dio algo, aunque fuera pequeño. Después de la exposición, Clara, Patricia y yo fuimos a cenar. «Por nosotras», brindó Clara. «Por atrevernos a empezar de nuevo a cualquier edad». «Por nosotras», repetimos. Esa noche, caminando sola de regreso a casa, me di cuenta de algo. Ya no pensaba en Ferrete, ya no pensaba en Arminda, no con dolor, no con rabia, ni siquiera con indiferencia. Simplemente no pensaba en ellos. Eran parte de un pasado que ya no me definía. Mi vida ahora era otra cosa. Eran mis amigas, mis viajes, mis pinturas, mis alumnos de tejido, mi jardín, mi casa que respiraba conmigo, mi libertad de elegir cómo llenar mis días, mi paz de acostarme sin nudos en el estómago, mi alegría silenciosa de despertar sabiendo que el día era mío. No era una felicidad explosiva, no era perfecta. Había días difíciles, días de soledad, días de dudas, pero eran mis días, y yo estaba presente en ellos, completamente, honestamente. Entré a mi casa, prendí una vela, me serví una copa de vino, me senté en mi sillón favorito y simplemente estuve, presente, viva, libre. Afuera el mundo seguía girando, la gente seguía con sus vidas, sus dramas, sus alegrías, pero aquí adentro, en mi espacio, había paz, había silencio, había yo. Y eso era más que suficiente. Y así termina una historia más. Si llegó hasta aquí, muchas gracias por acompañarme. Su presencia aquí significa mucho, no solo para mí, sino para quien tuvo el coraje de compartir lo que vivió. Si este relato lo conmovió de alguna forma, deje su like. Y si aún no está suscrito, suscríbase al canal, porque aquí, todas las semanas, hay una nueva historia esperándolo. ¿Y sabe qué es lo más importante? Si usted tiene una historia que contar, si hay algo guardado en su corazón que necesita ser escuchado, yo estoy aquí. Envíe su historia al correo que está en la descripción de este video. Puede confiar en mí. Voy a proteger su identidad, pero voy a honrar sus palabras. Porque aquí, usted es el protagonista. Hasta la próxima historia. Hasta pronto.